Amigos, buenas tardes. Fernando Aceves, nuevamente. Nos retrasamos un poquito, ¿eh? Hubo una especie de puente ahí de Día del Padre. Los saludo con mucho afecto en esta entrega 20 de Una mirada al jazz. Ese título de Una mirada al jazz es un poquito tricky, un poquito trae ahí algo escondido porque pues el jazz es improvisación, el jazz son cosas que vamos desarrollando, que van más allá de la música. Y bueno, tenemos hoy a un amigo de muchísimos años, un referente, diría yo, en mi carrera profesional como fotógrafo. No venimos a hablar de mí, definitivamente, eh, pero bueno, es la gente que te encuentras en el camino y que de alguna manera eh, marca, marca. No diría yo que mis maestros son fotógrafos. Mis maestros provienen de muchísimas áreas de esta industria, que es la industria de la música, ¿no? Juan Carlos Paz y Puente, bienvenido aquí a Una Mirada al Jazz. Muchas gracias, Fer. Gustazo verte y gustazo estar aquí contigo y con ustedes. Bueno, yo sé que no eres una persona mediática, ni mucho menos, y muchos años de no estar, digamos, ante un micrófono, ante una cámara. Pero bueno, esto es una reunión de amigos, es una charla de amigos. Uh-huh. Eh, Nadie nos ve, solamente la gente cercana. Y bueno, ¿cómo has estado, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Muy bien, los últimos años. Nos hemos visto quizá 4 veces en 20 años, ¿no? Más o menos. Sí, Algo así. aunque son 4 veces que podemos decir que nos vimos ayer, ¿no? Siempre. No, y mucho WhatsApp y muchas llamadas y cosas. Y siempre es esa sensación de te vi ayer. La esencia de Juan Carlos Paz y Puente, la mera esencia, la raíz, es músico, 100%. baterista. Totalmente. ¿Cómo se da la batería? La batería se da, de lo que me acuerdo, me regalaron una batería cuando tenía como 3 años. No sé por qué. Yo creo que fue un juguete interesante que mis papás encontraron en Ara, la juguetería Ara. La de ahí del Relox, ¿no? Sí. Claro. Y Era Disneylandia, ¿no? 3, 4 años. Y pues de pronto ahí estaba esa batería, pero nadie me dijo qué era eso. Pero tenía un pedal. Hay muchas baterías, hubo muchas como de juguete que no tenían pedal. Y eso cambia toda la dinámica del asunto. Tenía pedal y tenía contra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que había que poner los pies en un lugar cada uno y luego las baquetas. Pero si no pones los pies en esos dos por primera vez y solo es un tambor, te enfocas en las dos manos, pero cuando te tienes como que subir, como una bici, y este pie va aquí y este pie va aquí, como que ahí ya la relación con ese instrumento se da de otra forma, ¿no? Y yo me puse a tocar. A mí nadie me dijo que era un instrumento o qué era un instrumento, ni qué era la música, ni para qué era. Cero. Y pues yo le daba y le daba y le daba y me aguantaban hasta que se rompió. Y cuando se rompió ya no estaba la batería. Y tampoco nadie me dijo, ya no hay batería. Y no es que mis papás fueran mala onda, no, pero pues como que no tenía importancia, ¿no? Era un juguete más. Y ahí quedó. Y cuando entré a primaria, en primera primaria, en una fiesta de bienvenida, hay un grupo que empieza a tocar de chavos de sexto y Mauricio Huitrón está tocando la batería y yo ahí, o sea, exploté, porque ahí entendí qué era eso otro que yo había tenido. Y Mauricio además tocaba increíble, y un chavo en un bajo y un chavo en una guitarra eléctrica, y la banda se llamaba No Somos Nada, y chavos de sexto de primaria tocando y el chavo de primero de primaria, o sea, yo diciendo yo quiero tocar eso. Pero pues no hay batería y ni iba a haber. Segundo de primaria, me doy cuenta que lo más cercano a eso era la banda de guerra, que todos los lunes había honores a la bandera y ahí salían
todos los estos de la banda de guerra tocando el tambor y las cornetas, ¿no? El tambor era un instrumento codiciado en las escoltas, ¿no? Totalmente. Siempre mirábamos con envidia a los niños, a aquellos Claro. que tenían el tambor ahí colgando, Porque ¿no? más un tamborzote de este ancho, Sí, o sea, sí, sí. era increíble, con un cuero bestial. Era una especie de muestra de poder, ¿no? El traer Quizás un sí, tambor. fíjate, quizás sí. El tambor tenía ese punch o esa fuerza, pero la corneta también, ¿eh? Pero no cualquiera. Y es corneta, no es trompeta, porque no tiene pistones, no tiene botones. Todo es a pelo. Dificilísimo. Entonces yo dije en segundo de primaria, bueno, más bien en primero de primaria, me regalaron un tamborcito de banda de guerra, pero de juguete, chiquito. Y yo todas las tardes tocaba las rolas de la banda de guerra. Yo me las sabía. Dice una maestra, ¿quién quiere tocar en la banda de guerra? No, bueno, ahí voy. Audición, fuimos un cuatillo. Y yo llegué y me dan el tamborzote y el director de la banda de guerra, que se vestía de militar, don Odilon Cruz González, toca tal. Y yo, claro, me sabía todo. Y luego toca el otro chavo, mi cuate, se pegaba Estrada, y no era tan bueno. Ok, la decisión es, va él y yo no. Primer, primer coletazo del music business a tu servidor. ¿No? ¡Pau! Tú fuera. Y ya, ahí me quedé. Sin tambor, sin banda de guerra, toda la primaria y toda la secundaria. Hasta quizá fines de secundaria, que un primo mío tenía una batería y de pronto dijo, voy a vender mi batería. Juan Cruz, en ese inter que se acaba la banda de guerra hasta esta última época que me refieres, eh, ¿qué escuchaba Juan Carlos Pasipuente? ¿Qué sonaba en casa? ¿Qué escuchaba en la radio? ¿Qué? Eran una mezcla de tres cosas fundamentales. Mi mamá daba clases de hawaiano, de baile hawaiano. Entonces había muchos discos, LPs de música hawaiana, y ella daba sus clases y yo veía cómo ponía los discos. Ya luego ya era como el DJ, ¿no? Entonces ella decía, llegaban todas mis primas a aprender y amigas y ella decía, tal tema, y yo lo ponía, ¿no? Entonces esa era una parte. La otra parte era Radio 590 La Pantera, AM, y eran los hits del momento, en inglés. Y eso es lo que yo oía en un radio. Silver Convention. Total, Capitán Itenil y Erwin on Fire. De repente los Carpenters. Close to You, o sea, todos enamorados de Karen Carpenter. ¿Dónde te ubicabas, Juan Carlos, en esa mente infantil al escuchar todo esto? ¿A dónde te mandaba toda esa música? ¿Había un lugar a donde llegabas? ¿O te mantenías en tu entorno y adaptabas eso No, eso me como una daba, especie de soundtrack? No sé. ¿sabes qué? Eso es muy interesante verlo desde ahora o de aquí para atrás, pero me daba muchas cosas. Yo oía una canción en el radio y detectaba un montón de cosas que me gustaban, pero ya no la volvías a oír hasta quién sabe cuándo coincidía que la volvieran a poner. Pero cuando la volvían a poner, a lo mejor 5 horas después o al otro día, todas esas cosas que yo había detectado, que podía ser una entrada de una guitarra, un break de una batería, algo en la voz, ya sabía que estaban ahí, entonces oía otras cosas, iba como coleccionando pedazos. Y cuando volví a oír la canción por tercera vez, como que ya me la sabía. Y disfrutaba muchísimo esta cuestión de, y ahí viene el break, y aquí viene la guitarra, y aquí hay un stop, y pasaba. Entonces ya era como cómplice de eso que salía por la bocina, ¿no? ¿Y había ya esa conciencia de que eso se hizo en un estudio de No, grabación hombre, cero. con un productor y con No, músicos de hombre, sesión y cero. todo? O sea, todo estaba No, en no, la no, no, mente, no, ¿no? cero, cero. Y te voy a contar algo que nunca he contado, porque además, pues a quién le importa, ¿no? Pero mi mamá después empezó a dar clases de hawaiano en otros lugares y tenía un tocadiscos de esos que lo abrías, una maletita, y eran dos bocinas, y quitabas la tapa y ponías el disco. Y obviamente, un día le dije, ¿puedo? Entonces
Adiós, que sustraigo el maletín y conseguí un cuarto de azotea que estaba vacío. Y hice mi club. No sé por qué se llamaba club, pero era cool llamarse club. Y entonces ahí ponía discos y empecé a comprar discos. Y mi mamá tenía discos de clásico y de otras cosas, y yo iba a ponerlo, decía, no. Entonces iba a la comercial y compraba el single de los Carpenters, que era este disco chiquito, y lo ponía. Y ahí conecté con la batería del principio y me empecé a hacer mi batería con cubetas y con el tamborcito de Banda de Guerra. Lo incorporé, conseguí otro, las cubetas y me hice mi batería. Y entonces ya ponía el disco y tocaba encima. A ver qué playbackear. A Karen Carpenter había, ajá. En el cuarto de azotea. Y conozco a un vecino que como que se quedaba así con todo el plan. Y le dije, tú agarra la guitarra. Pues yo no toco la guitarra. Y yo le decía, no importa. Entonces yo le conseguí una guitarra de mi mamá. Le pegué unos botones de radio a la guitarra para que pareciera eléctrica, pero era acústica. Y conseguí un teléfono viejo, un cable de teléfono, de esos así enrollado. Y se lo pegué por atrás. Entonces veía la guitarra con el cable como de la guitarra eléctrica y botones pegados. Y una calcomanía plateada enfrente para que pareciera y charoleara. Y entonces hacíamos conciertos en el cuarto de la azotea. Para un público imaginario. No, vendíamos boletos. Ok. Y todas las señoras que trabajaban en los otros depas y los niños nos compraban el boleto a peso. Y entonces entraban y poníamos sillitas y todo. Y yo decía, la siguiente canción es Close to You, de los Carpenters. Y mi hermano, en paz descanse, que estaba atrás en la regadera del cuarto de servicio, ponía el disco en el tocadiscos de mi mamá. Entonces, ya playbackear. Y mi cuate en la guitarra, así, y hacía como que cantaba. No cantaba nada, obvio. Entonces poníamos el disco, tocábamos encima, aplausos, gracias, la siguiente canción. Y así, eso fue a los 12, 13 por ahí. Creo que hubiese sido una muy buena escena de la Roma de Alfonso Cuarón, ¿no? Eso que me platicas. Hubiera sido perfecta. Blanco y negro. Totalmente. En los años 70. Sí, claro. Creo que hubiera sido perfecta. Porque luego venía esta cosa de un telón a separar al público de la banda. Entonces, pues había otro cuarto de azotea que tenía un cortinero y una cortina chiquita. Y pues no había nadie y pues ahí te voy. Y luego otro y los juntarlos. Y luego me empecé a meter en la onda de la electricidad y hacía las luces. Entonces conseguía sockets y cables y el spot como de jardinería, pero uno verde, uno rojo, uno azul. Y entonces ya había un escenario. Y luego me encontré una lámina que en los anuncios que se ponían en los camiones, en los delfines y las ballenas, eran láminas larguísimas donde venía el anuncio. Y me encontré una en la calle de 5 metros de largo. Y me la llevé y con eso hice como el proscenio, o sea, la división entre el público y nosotros, con esa lámina y el telón. Entonces ya cada vez que vendíamos boletos, ya estaba más pro, iban los mismos a oír las mismas rolas, y entonces ya había un telón, lucecitas, y volvíamos a hacer playback, ¿no? Y así cada vez, y luego pues poner una mesa afuera con refrescos y mi mamá subía a vender refrescos. O sea, todo el show business encapsulado en un cuarto de azotea con tus vecinos tocando. Y ahí en mi club empecé a vender dulces también y con eso financiaba yo otras cosas porque era un negociazo. Había una mini industria ahí ya. Una mini industria, y si hoy te digo que es exactamente lo mismo ahí que lo que es acá, en el escenario que me digas, no te mentiría. Es lo mismo, el espacio, dónde me armo, dónde me pongo, dónde suena bien, para dónde vemos, cómo entra la gente, cuánto vale el boleto, qué le vendemos, cómo lo promuevo. Es lo mismo, ¿no? Pero yo ahí no pensé que esto iba a ser de lo que iba a vivir, obviamente no. ¿En qué momento Juan Carlos Paz y Puente se da cuenta que existe una industria de veras, que no venía la música nada más de la bocina de la radio,
¿En qué momento te percatas que eso existe y que dices, bueno, creo que por aquí va la cosa? Yo creo que no fue ni cuando empecé a estudiar música, ni irme de gira. No, tomó un buen rato, porque difícilmente alguien te decía cuáles eran las piezas y de qué se trataba cada área, ¿no? Si de pronto hablabas de componer, entonces alguien te decía, tienes que registrar, pues eso qué es. Y nadie te decía claramente eso que era. Y ya que descubrías eso, alguien te decía, ¿y la editora? ¿Y eso que no es lo mismo? No. Ah, bueno, podría ser. Estas cosas de, bueno, sí, pero no, que más son muy mexicanas, que sí es no y no es sí, como el payasito del meme. Este, pues, chale, pues ahora averiguar que es una editora. Y obvio que te vieran la cara olímpicamente. Y luego, pues que tocar, ¿no? Y que te pagan o no te pagan, o cualquier cosa que hacíamos. Me tomó mucho tiempo en darme cuenta de eso que dices, que es una industria. Sí, Tiene evidentemente partes. pasaron muchas cosas en tu vida antes de que te dieras cuenta de todo eso. Digo, nos llevaría muchas horas Mucho tiempo. platicar Muchas de circunstancias. todo eso, ¿no? Pero partes de eso, de decir, la industria como yo miraba en mi microcosmos de esta forma, ¿no? Y te diste cuenta con el tiempo, ¿no? Y evidentemente Close to You, si te la ponen en este 2025, entonces ya te vas a situar en una cabina de audio con un productor, con los asistentes, con los músicos de sesión, bla, 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 ¿no? Así Y es, todo lo que sucedió en torno a eso, ¿no? así Pero es. incluso los propios problemas personales que tenían los propios músicos entre ellos, las circunstancias, ¿no? O sea, ya entran otras cosas, ya más para un diván, ¿no? Ya para irte al psicoanálisis casi, Sí, casi, ¿no? totalmente. Pero eh, en, en, en el momento que dices, bueno, pues sí, existe todo esto. ¿Cómo decides entrar? ¿Cómo llegas? ¿Fue algo circunstancial? ¿Conoces a alguien? ¿Llegas, le tocaste la puerta a alguien? ¿Cómo fue? Hubo un paso ahí clave, que este minigrupo o dueto de conciertos en la azotea del edificio se empezó a transformar y entonces este vecino se cambió, se fue, me quedé sin banda, que era él. Y luego jalé a mi primo, Jesús, eh, y él sí tocaba el bajo en la guitarra. O sea, sí hacía figuras de bajo en una guitarra acústica, en la misma. Y entonces seguimos haciendo esos conciertitos, pero ya tocábamos, ya no había playback. Ya él tocaba una línea de bajo, la línea de Smoke in the Water, pero solo el bajo, y yo tocaba encima en los tambores, en la misma batería de Me cubetas y sonó un todo. poco a Sunshine of Your Love, ¿no? De Ah, Cream. sí, 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 no es ton. Que bueno, ambos riffs son bueno, Pues eran puros ajá. riffs Sí, sí, sí. de canciones, pero en el puro bajo en la guitarra. Y yo tocaba encima. Pero ahí como eran cubetas, pues no había pedal ni había contra. Entonces seguíamos llenando el venue. Pero ya no era en el cuartito, era ya en la parte de área común de la azotea. Entonces ya no entraban 7, ya entraban 20, ¿no? Increíble. Y ahí estuvimos neceando con eso un buen rato, ya pasó a la prepa, pero nunca lo pensé como algo más en serio hasta que en quinto de prepa hay un festival de la canción y yo ahí ya había conseguido una batería y empezamos como a armar una banda para participar en eso y por primera vez toco con otros personajes ante un público de mucha más gente en un concurso donde además tu comunidad de prepa, pues ya sabes, ¿no? O sea, con los que te llevas, con los que no, las chavas, todo el rollo, había mucha emoción alrededor. Y ahí cuando toqué la primera vez ¿Quién te vio? y me vieron pues, un montón de alumnos Pero en las audiciones. alguien te vio que fue primordial para ti, No, seguramente. no, no, No pasó nada ahí. no pasó nada. Lo que pasó es que no me podía yo levantar de la batería al final porque las piernas me temblaban demasiado. O sea, Ujú. nos metimos, tocamos, hitazo, porque fue así de... Y yo ya no me podía levantar, porque me paré y me temblaba todo. Entonces me volví a sentar.
Y era de, ya salte, voy, porque viene la banda que sigue, ¿no? Y yo, ahí voy. Entonces, me salí. Y ahí dije, uy, ¿esto qué es? ¿No? Porque es otra cosa, 5 personas o 10 que, no sé, había 100. Seguramente estabas sintiendo la adrenalina que hasta la fecha no te ha permitido distanciarte de esto, ¿no? Sí, no, es como si te Es una, es- muerde un insecto y nunca se te va a quitar. no va a haber suero que No, pueda con eso, no, ¿no? no, 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 no. No, no hay. Y ahí fue, tal cual. No, no. En mi caso es eso. O sea, ¿Y cómo llegas a la industria seria? después de eso, esta banda resulta que éramos buenos y ganábamos todos los festivales de escuela donde íbamos y nos empieza a ver gente. Salimos de prepa. Fue una cosa rara. O sea, yo creo que siempre tienen que coincidir diferentes cosas para que algo no muera rápido, ¿no? En esta prepa, que era la Salle Pedregal, que no, que, pues, era una prepa normal, en la misma generación habíamos 4 músicos. Y eso era rarísimo. O sea, nunca había un músico en esa escuela. Y aquí en una generación éramos 4. No era el Madrid, No, exacto. No, ni el latino, ¿no? ni el CAF, ni esas No. cosas. Entonces, y 3 tocábamos en la misma banda. Esos 4, ¿no? Y bueno, luego los 4. Entonces, ahí viene esta cuestión de tus amigos, de la complicidad y de los que nos decían los maestros, ¿qué vas a estudiar, no? Música. Que la canción. O sea, éramos los problemáticos, ¿no? Los pobrecitos, estos güeyes se van a morir de hambre. Pero Juan Carlos, sí, todo esto que se fue gestando, Juan Carlos Paz y Puente como músico, creo que hubo una diferencia a futuro en el decidir estar como músico al 100%, a decidirte a moverte al otro lado, a ser parte de esa estructura que decidía, Sí, que tenía el oído sí. para determinar quién va a grabar, por qué va a grabar y quién no graba. Sencillamente no hay razones por las que no graba, sencillamente no graba y ya, ¿no? Pero es que eso cuesta mucho más entenderlo. Exacto, todo este proceso que seguiste fueron unas bases. Sí. ¿Y en qué momento eh, te brincas a ese lado? Vamos rápido, Sí, si no, no vamos a acabar. tenemos aquí un timer, ¿no? No, pues yo creo que cuando empecé a tocar con Pandora, ahí en el 85, porque además fue en su primer disco, en Cómo te va mi amor, en el mega hit, y hay que hacer shows, y me tocó estar desde el primer show. Y Te das cuenta que hay un Hernaldo Zúñiga ahí, sí, por ejemplo. ahí empiezas a ver que todas esas partes que medio te han dicho tienen nombre y apellido, y, y también no sabes que está subido en algo que solo pasa una vez, o le pasa a un artista una vez, o de todos los artistas del año, el nuevo artista del hit, pues no le pasa a todo mundo, pero mañana tienes concierto en Durango y pasado mañana en Guadalajara y luego en Acapulco y ya está subido en un tren que difícilmente captas todas las piezas, pero yo creo que ahí fue donde yo me di cuenta, porque ya había que ir a la disquera de vez en cuando, ya te topabas con medios, te topabas con gente de prensa, ibas a la tele, ibas a Siempre en Domingo. Ahí empecé a conectar todo eso que dices, que es esa industria o pedazos claves. Yo creo que fue hasta ahí. Pero una cosa es que estés conectado y veas y otra cosa es que entiendas. Yo creo que el 99% de quien acompaña a un popstar no se da cuenta de lo que está pasando ahí. No sé si tanto, pero Bueno, un 80. Un 70 sí. 70, 80, digo. Y si se asoman, de pronto dicen, no, mejor no me asomo. Porque hay cosas que no tienen explicación. Cobro mi lana y me olvido, sí, ¿no? Y de veras, chance hubiera estado más cool y más tranquilo, porque vas viendo cosas y te vas cuestionando cosas y las respuestas no son lógicas, ¿no? ¿Te diste Como cuenta? eso, alguien decide por qué este artista sale y por qué no. Bueno, y ese alguien, ¿y tú qué? ¿No? Y te diste cuenta cómo se llega a la radio, cómo llega un hit a la radio, por Correcto. ejemplo. ¿Qué se necesita para que sonara en la radio? Correcto. Cuando la radio era la radio. Bueno, la radio hacía el hit. Pero tampoco sabes por qué es el hit.
Porque eso que sucedía debajo de la mesa, no lo ves. Hay No, alguien que decide cuál es el hit. claro, y hay alguien que pagaba por el hit. Así es. Eso sí no lo ves ahí, pero de entrada, no, hombre, para nada. No, no, no. No, a lo mucho podías empezar a ubicar, ok, en la tele hay un floor manager y hay un cuate que coordina el talento, y en la disquera hay un label manager, y hay un presidente, y hay una R que no sabes ni qué es eso, y ellas van a grabar otro disco, y ya se fueron a España a grabar, y entonces ahora hay que montar el otro disco, y, o sea, porque vas viviéndolo en el día a día y nadie te sienta y te dice, mira, ese güey hace esto, este hace esto. No, pues no. Y hay muchos colegas que sí, como que si quieren asomar y dicen, no, yo tengo suficiente queriendo tocar bien, ¿no? Que eso es totalmente cierto. O sea, tú estás ahí porque te gusta tocar. Y de pronto ya estás haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con tocar. ¿No? Es que llegar a un nivel en el que tú como ejecutivo discográfico decides quién va a tocar el bajo en el disco del artista tal, aún por encima del propio artista. Podrías, depende del artista. Hay A cualquier artistas, nivel, ¿no? no, hay artistas que dicen, él va a tocar el bajo. Luis Miguel lo dijo con Abraham Laboriel. Seguramente. Bueno, ahí fue Juan Carlos, ¿no? Mi tocayo. Pero Luis me haber dicho, claro, güey. O sea, yo creo que si no. Ya con artistas que se Bueno, un producen y artista con la todo. suficiente cultura como para Sí, poder ir a un concierto de Al Jarreau, por ejemplo, ¿no? sí, no, ellos deciden. Claro. Hay muchos que sí deciden. O sea, por algo los llaman. Tú llamas a alguien porque te encanta cómo toca, porque crees que va a encajar perfecto en lo que quieres hacer, Y cuando no lo sabe, pues te arriesgas. Pero, ¿cómo podría yo no saber? O sea, si yo te digo, voy a grabar un disco X, de tal estilo, y no tengo bajista, y tú me recomiendas a alguien, yo creo en tu oído. Entonces, me recomiendas uno o dos y yo los voy a oír. Y de oírlos tocar voy a decir, este sí viene al caso o este no. bueno, los consejos se toman de quien viene, ¿no? También. Pues sí, pero por eso yo confío en tu oído. Si lo mismo me lo dice otra persona, X, que no le creo tanto a lo que a su oído, porque igual tiene otro gusto, igual y oye otro tipo de música, sí lo voy a oír al que me recomiende. Y a lo mejor sí es, ¿eh? Al final todos, entre músicos es muy natural el que alguien te gusta como toca, como suena o no. Las bandas por eso se forman, todas. O sea, oye, es que vamos a una banda, vamos a tocar, vamos a ensayar, pero es a partir de que me gusta como tocas. Yo no sé si entre fotógrafos sea así, de que tú ves la obra de alguien y de ver lo que hizo y que tú entiendes lo que hay dentro de esa foto, te jala a tener una relación con él de otra forma y decir, a ver, vamos a platicar. Si ves algo que no te gusta nada o que no es afín contigo, nada, no lo buscas. Entre músicos es muy rápido y muy fácil de conectar. ¿Qué, qué papel ha desempeñado? No me gusta hablar de géneros, pero el jazz, ¿qué papel ha desempeñado en el correcto desarrollo históricamente del pop y de su éxito comercial? Yo creo que el jazz ha contribuido en el pop a partir de los músicos de jazz que participan en el pop. ¿Cómo puede darse eso? Mira, me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas de Rudy Machorro? Bajista increíble. Y su hermano Mario, Claro. baterista increíble, que estaba mucho más del lado del jazz. Y tocó con Emanuel un tiempo. Y yo lo oía y yo alucinaba cómo tocaba este cuate. Otra vez, la conexión entre músicos y la influencia que alguien te puede dar. Pero en los discos, si tú llamas a un músico que está más del lado del jazz, quiere decir que tiene un dominio de la armonía. Y a lo mejor es una canción pop. Y tú le dices, pues así va, y le dices que son 8 acordes. Pero en algún momento este cuate va a hacer algo para unir este acorde con este, que no está escrito, que no se lo pediste, pero su propio gusto
le dicta que puede quedar bien. Y ahí el productor puede decir, no, no te pases, o le puede decir sí, o le puede decir más de eso. O puede hacer un fill, o puede adornar algo, pero desde su gusto de jazz, o su vida de jazzista. En esos casos definitivamente creo que contribuye y suma a cualquier estilo y a cualquier género. Porque es un tipo que tiene mucho más recursos, y más ideas, y más salidas, y eso queda ahí, ¿no? A que si no las tuviera. Si solo tuviera esto que le estoy pidiendo y no sabe tocar más, pues como que no, está muy limitado el tema. Eh, Hay pop que tiene esos latigazos, en el pop italiano, por ejemplo, Claro. que oías cosas que decías, sigue siendo una canción pop, nadie está haciendo jazz, y ahí está. Un Con Lucho canciones, Dalla, por ejemplo. sí, o el mismo Eros en algún Eros. momento. Eh, en el disco de Céspedes de Vida Loca, pues fue eso, es una canción pop, pero pasaban cosas que no pertenecían ahí mucho, pero no era jazz, ni cerca del jazz. Porque es ese cambio armónico, es esa improvisación, volviendo a la improvisación. Es que el baterista hizo algo que no estaba en la partitura, que nadie pensó. Eso es lo más padre de grabar con músicos, que te dan cosas que tú no se te habían ocurrido. Y eso, en cuestión de improvisar, viene del jazz, ¿no? Eso lo sabe un cierto número de personas, ¿no? La gente que contribuye a la producción, un número muy limitado de audiencia cuando el artista hace su lanzamiento. Pero, ¿de qué manera sientes, Juan Carlos, que la gente aprecia a un buen músico? O sea, la audiencia pop, la audiencia de lo más básico que existe, la gente que va a ver a un cantante en particular y que se da cuenta que, apenas se da cuenta que hay músicos a su alrededor, ¿no? O sea, Sí. alguien que en su momento escuchó a Rafael o a Camilo Sesto, por ejemplo, muchos de estos grandes ídolos, y que pues se concentraban mucho en el cantante, en la voz, ¿no? Pero que la música pasaba de una manera subliminal. De qué manera es importante el músico aún para este tipo de públicos? Bueno, definitivamente es, si quitamos la grabación por un momento, porque ahí hay un productor que es el que decide de todo lo que tocas, qué se queda y qué no. Y que sabe a quién va dirigido. Claro, pero es su idea. Y a lo mejor hay un productor que justo no quiere músicos pegados al mundo del jazz porque no quiere andar recortando cosas. No quiere estarte diciendo, no, te pasaste, ¿no? Y a lo mejor no se pasaron, pero él así lo entiende. Y también el estilo te marca. O sea, hay cosas que no llevan esa extra, no llevan esa variante, no llevan ese extrita que puede ponerle alguien. Es un simplemente yo quiero vender. No, yo creo que cada quien tiene su idea. Y además, en esa época los productores eh, nos llamaban las disqueras grandes. Te decían, quiero que le hagas un disco a tal artista y tengo tanto dinero, y te daban el dinero a ti. Y tú ahí ya tenías una bronca. ¿Cómo lo recibo? Parte de estas piezas que nadie te explica, pues tengo que tener una compañía o dado de alta en Hacienda. ¿Cómo recibo esa cantidad de dinero? Y luego me la tengo que gastar en hacer un disco. Y más vale que yo pida recibos y facturas, porque si no, o sea, los impuestos me van a aniquilar. Y no tengo el dinero, sí me lo gasté. Entonces fíjate el rol del productor ahí de gestionar un presupuesto y hacer que el disco suceda. Entonces cada quien tiene su idea de yo tengo que cumplir lo que me pidieron, ¿no? Entonces no creo que sea buscar simplemente el hit. Todos queremos que tenga éxito lo que hacemos, pero no creo que sea así. Eh, y cada productor decide a qué músicos llama, a qué arreglistas llama, cómo dirige al cantante, que es una parte fundamental del productor y que ahora pues como que no existe, ¿no? Los cantantes cantan, se graban y ya quedó. Y el ingeniero los afina y los cuadra y los... Pero no, parte fundamental era dirigir al cantante, que te diera lo mejor, que te interpretara la canción como lo podía hacer. Y el malo eras tú.
otra vez y otra vez y te odiaban, ¿no? Y quiero suponer que hoy en día, año 2025, ¿por qué José José sigue siendo José José o Marco Antonio Muñiz sigue siendo Marco Antonio Muñiz? Debido a toda esa infraestructura que se le ponía al artista, ¿no? Pero todo eso vale cero si no hay emoción en el intérprete. Exacto, se asume que esa emoción y ese feeling ya está, pero se necesitaban esos recursos humanos. Dejemos de lado el dinero, los recursos humanos para producir algo de eso, de ese calibre, ¿no? Que hasta la fecha uno dice cómo este tipo hizo esto y cómo en esta época no se puede hacer algo así. Sí, pero esa magia y esa emoción ya está, tal cual. Por eso lo firmaron. Alguien tuvo el oído para firmarlo. Claro. Alguien ubicó que ese personaje, cuando canta, pasan cosas. Emociona a los que lo están oyendo. Por eso hay que firmarlo y hay que hacerle un disco, para que más gente pueda escuchar lo que hace. Ese es el principio más básico. Ya hoy no. Mencióname 5 artistas en tu carrera, Juan Carlos, que contaban con esos requisitos. ¿Con quien yo tuve que ver? Así es. Manzanero, Rocío Dúrcal, Las Pandoras al principio, claro que sí. Y no digo que ahora no, pero al principio por eso pasó lo que pasó. Pues, con los que me tocó, Manzanero, Las Pandoras, Rocío Dúrcal, Camino Sesto, Hernaldo también, obviamente, siempre conectaba. Y después, Pancho Céspedes, por supuesto, Luis Miguel. Es que si no hay emoción, a mi modo de ver, un poco pierde sentido todo lo demás. O sea, sí. Y cómo la gente ahorita que decías, cuando van a ver un artista y no pelan la música, pues es que hay que ir a verlos, pero ahora los conciertos a los que va mucha gente, la mayoría de lo que oyen en la música está grabado. La banda está tocando un pedacito y todo lo demás está grabado. A veces la voz está grabada, del cantante que estás viendo. Entonces la emoción no está ahí, porque la emoción sucede en el momento. Y si ese cantante está cansado, eufórico, nervioso, afónico o feliz, esa emoción es parte de lo que está pasando, ¿no? Y los músicos igual. Tú sabes mejor que nadie, o sea, bandas en vivo que te pasan cosas y dices, ¿y por qué no me pasó con la banda de ayer? Pues porque son esos personajes haciéndolo. Y ese elemento de emoción y de quiénes sí y quiénes no, para mí es lo que debe determinar pues quiénes sí y quiénes no. O sea, si tú cantas y tocas y pues sí, más o menos afinadito, pero no sientes nada y no me dices nada, pues yo creo que no. Está muy bien que lo hagas, pero no va a pasar. Si no conectas, no va a pasar. Sin importar el estilo, ¿eh? Ahora que ha estado, bueno, pasamos la época del reggaetón, musicalmente habrá cosas que como que se me quedan cortas, a mí en lo personal, pero yo digo, ¿cómo conectan estos cuates con la gente? O sea, algo hay. Hay algo ahí que hace que conectan, hay una emoción que sí transmiten. Y eso está todo dar. ¿Tendrá que ver más eso con lo social, como el rock en su momento? Podemos decir que estos géneros es el nuevo rock. Sí, es lo que hace que la audiencia se identifique con el cuate que está allá arriba, sí, y que lo traslade al barrio. Sí. Es que en una ocasión, en un concierto de reggaetón, no recuerdo el artista, había una pareja sosteniendo un cuadro, un retrato de alguien. O sea, lo tenían hacia arriba mientras sucedía el concierto y les pregunto, ¿por qué traen este cuadro? No, es que es mi hermano que lo acaban de asesinar. No, y le gustaba mucho el artista. No, entonces fue una manera de venir, lo trajimos a verlo. Entonces es ahí cuando te generas esa conciencia de lo social que puede ser un género y que va más allá quizás de la calidad musical, de las notas, ¿no? Claro. Así es. Los músicos no podemos ser tan así, o sea, es que la melodía nomás tiene 2 notas, pues sí, ok, no la voy a estar oyendo todos los días, pero con 2 notas conectó.
con 2 notas pasó algo. Hay más elementos, ¿no? La parte social, la parte del momento histórico, Y ¿no? todo va más rápido. Bueno, Aquí mañana. aquí accedemos al disco completo el día que sale. No nos tenemos que esperar a que el importador lo traiga. No, 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 es O, otro. o sea, estamos ante otra dinámica y quizás la audiencia tenga ese doble trabajo de selección musical que voy a escuchar o ya ni te das cuenta, ¿no? Pero yo creo que el emisor, en este caso el artista, con toda la industria detrás, es la mitad de la ecuación. O sea, ahí va el mensaje. Pero luego la otra mitad es quien lo recibe. Es el receptor. Y ese receptor igual está en un momento que no sabemos, que le acaba de pasar algo, que sintió algo, que está en un momento ahí sí único y personal, y que en ese clic de que ese mensaje llegó, significó algo. Y no hay explicación, cabrón. Y al de al lado a lo mejor no. Yo me acuerdo que, o sea, llegaba gente a los camerinos de Rocío, de Camilo, de quien sea, ¿no? Es que esta canción es con la que me le declaré a mi novia. Es que con esta canción me casé. Es que con esta canción es cuando me divorcié. Los soundtracks de la vida, ¿no? Bueno, tú lo has visto todo, ¿cuántos años, Fer? No Bueno. manches. Que hay alguien ahí que está llanto tendido, ¿no? Ahora, pasó? No sabemos. la mamá que idolatraba a Camilo VI es otra mamá hoy en día, ¿no? Que escucha otras cosas y que la música que escucha fue producida de diferente manera a como se producía Camilo VI. Eso es verdad. Eso es correcto. ¿Cómo ¿Qué va a pasar cómo se visualiza el productor actual? El que cautiva con la música a las mamás actuales. No, no tengo idea. Porque además ahora todo el mundo es productor. Porque como todo el mundo es fotógrafo. ¿Se perdió quizás el oficio? ¿Se perdió Sí, esa...? sí, porque el oficio es cuando te lo encargan. ¿Cuál es el papel del productor de oficio en este momento? No, pues, Toda la gente que ha sobrevivido a 1000 batallas. es quejarnos, mentar madres y sentirse frustrados, porque ya no hay ese rol. Pero ¿hacia dónde va entonces este camino? No Porque, tengo idea. porque esto sigue moviéndose. O sea, la música... ¿cómo visualizas, Juan Carlos? No, sí hay un sector que están ahí y que siempre los van a buscar para cosas serias, digamos. No es que lo otro no sea serio, pero tampoco quiere decir que si alguien hace un disco en su recámara no es productor. Claro que sí. Está produciendo esa obra, ese disco, esa grabación y está saliendo, ¿no? Para que la gente la escuche. Es un productor, aunque sea con una laptop. Entonces, los productores que están en eso, los chavos, sí son. Sí. Haciendo lo que hacen, están produciendo algo. La foto es lo mismo. Todo el mundo es fotógrafo ahora. Claro. ¿Consideras a los músicos actuales, a los virtuosos, a los que han ido a la escuela, los consideras huérfanos de la industria? Los considero un poco olvidados por la industria, sí. Un poco relegados, sí. No forzosamente, habrá que ver cada caso, pero sí, llevamos varios años donde la industria ya no volteó bajo o para el lado. No abajo en cuanto a estatus ni a qué es mejor o qué no. Pero, ¿qué se siente ver tan precarizada esto, no? No, es muy extraño. Es muy extraño. Lo que ha pasado es muy extraño. Es una mezcla de cosas también. Pero también al músico le toca, yo estoy muy sorprendido de que no ha habido un movimiento de rock desde el fondo diciendo y gritando cosas en este país cuando han pasado cosas en los últimos 10 años que no puedes creer. Bueno, es que en algún momento Warner le decidió firmar a Café Tacuba, por ejemplo, y ahora lo que he notado es que a la industria le da miedo firmar a alguien como en su momento firmó a Café Tacuba. No sé si sea miedo o sea que ya se le reporta a otro sector, a una plataforma. Cuesta mucho desarrollar a alguien de cero por la rapidez de las cosas y por la competencia, y además ya vieron que haciendo ciertas cosas les va muy bien. Entonces ya para qué trabajan en cosas complicadas, ¿no? No está bien, a mí me parece que pudieron haber hecho otras cosas, pero no, es muy pesado, complicado, caro
desarrollar a alguien de cero. Y si es alguien joven, está más complicado, porque ese joven quiere que pasen cosas mañana. Quiere ser famoso mañana. Ayer. Y si tú le dices, nos va a tomar un año de sentar la base, no, entonces no eres una buena compañía para él, o un buen manager, o un buen productor, o un buen sello, ¿no? O sea, ¿cómo que un año? No, ayer. Y el artista era el sistema, el saber esperar. Claro, totalmente. Y era un año, ¿no? Fácil. Pero había una conciencia de trabajo también, ¿no? 100%. Y se delegaba como tenía que ser. Tú haz la foto, él hace el diseño, él hace el video, él hace el disco. Y si juntabas un grupo de buenos profesionales, quedaban cosas increíbles. Ahora es tú artista, haz todo. Pero no sabes de foto, ni de diseño, ni de cómo hacer un disco. Pero lo tienes que hacer. Es otro mundo, completamente diferente. Juan Carlos, has estado muy cerca, pero muy cerca, de gente, por ejemplo, que un día decide instituir la versión latina del Grammy. Ajá. ¿Cómo fuiste percibiendo eso? Cuenta. Me tocó estar al principio, muy cerca de cómo se fue gestando la idea y cómo lograron que sucediera. Julito Sáenz fue gran promotor de eso. Me tocó estar en los comités que revisan a los nominados, ¿no? Un par de veces. Y estaba increíble. Me encantaba la dinámica, la gente que conocí ahí. Había una idea de premiar la excelencia musical y técnica. Había una idea, había algo genuino ahí. 100%. Había buenas intenciones. 100%. Eso sí lo viví. Después ya no entendí algunas cosas. Pero la misma gente seguía ahí. Es una de las cosas que no entendí. ¿No? Y yo, obviamente, simplemente dije, mejor me hago para un lado, ¿no? O sea, está bien. Debe ser muy complicado querer honrar el propósito de la academia en cuanto a la calidad y excelencia musical y tecnológica y compaginar eso con un show de televisión, que tiene que ser un show de tele, que jale interés y que entretenga y que tenga rating. Que genere audiencia en redes sociales. Debe y ser que bien se difícil. Vuelva trending topic. O sea, no envidio esa posición. Entonces yo hace muchos años como que me di un pasito al lado y ya. Y ahora casualmente acabo de renovar mi membresía. Renovaste votos. O sea, no, votos no, la membresía. Como que dije, no, bueno, ya pasaron 20 años, ya hay otra gente. ¿Qué diferencia hay entre los votos y la membresía? Puedes ser miembro y no votar. Puedes ser miembro de la academia, pero no votas. Y otros que sí votan. ¿Y qué opinión te merece? ¿Cómo percibes de repente a alguien que de repente pone un X, un tweet, y diga, for your Grammy consideration? Pues se supone que no se vale. Según sé. Es una autonominación, es como autobuscarse. Es como, oye, escucha mi disco. Por favor, oye. Votas, ¿no? Ajá. Pero también llevo 20 años lejos de ese tema. Entonces, no sé si eso se vale. Yo supongo que sí. Si es permitido, si hay un límite. Se supone que no se vale que yo te hable y te diga, oye, güey, vota por mí. Según sé, ¿eh? Y si alguien sabe otra cosa, avíseme, porque no tengo idea acá. Juan Carlos, además, has tenido una importante participación en la parte docente. ¿Cómo se formaría a un músico a partir de cero en esta época? Justamente para tratar de hacer alguna diferencia con la industria, tratar de hacer que la calidad sea. Pues tiene que empezar por
el entendimiento de ese artista. Vamos a hablar Digo, de artistas en potencia. es fundamental la preparación, esa no se menciona, De tiene que acuerdo, haberla. de acuerdo, pero el cómo prepararlos creo que sí debe ser completamente diferente. Y creo que la preparación más importante va en el tema personal, no tanto en el musical. Porque el musical ya lo puedes encontrar en cualquier lugar. Creo que va más en ese sentido de asumirte que sí la música es tu vida, que sí vives en dos lugares distintos cuando haces música, que es lo que hace que mucha gente te diga que estás distraído y que no pones atención y que estás en Saturno. Pues sí, claro, claro que estoy en Saturno. Estoy creando una melodía que no sé por qué la oigo y no existe. Y luego tengo que ir al piano y ver qué es. Entonces, creo que sería algo muy, muy, muy valioso que los chavos puedan muy rápido decidir y decir, yo sí quiero ser esto porque sí es parte de mi vida y me mueve muy cañón, o quiero ser famoso. Claro. Si logramos que se hagan esa pregunta y si logramos que la contesten honestamente, vamos de gane cañón. Porque el que dice quiero ser famoso, está todo dar. Hay un camino. Se vale. Claro que se vale. Pero haz eso. No me vengas a chorear con que eres Paco de Lucía 2, ¿no? No. Entonces, si pudieran hacerse esa pregunta, sería muy bueno. Pero creo que hoy ni siquiera saben que esa pregunta es posible. Porque es mañana ser famoso. Ahí estamos en un momento bien raro, que no está padre para los chavos. Y sí, y además de que no sé si exista esa conciencia de que no hay segundas oportunidades, hay un tiempo para cada quien, ¿no? Especialmente si te gana la prisa y la urgencia y sacas algo o muestras algo que no eres tú. Porque luego, ¿cómo vas a decir, no, no, yo no era ese? Yo realmente a mí me gusta hacer esto. Nadie te va a creer. Y esa parte no la ven. ¿Qué costo, o sea, qué precio van a pagar después, si sí tienen algo que decir, por salir ahorita con algo que no son y que lo están haciendo nada más por estar? Porque además, como todo el mundo te ve, o como sí te puedes hacer viral, o como sí puedes pegar, luego regrésate, cabrón. Imagínate. Yo creo que pasa mucho con los modelos o las modelos que tienen millones de seguidores por su cuestión, la apariencia física y lo que postean, y de pronto alguna de ellas o alguno de ellos dice, bueno, no, la verdad es que yo canto. Y se ponen a cantar a capela. Adiós. Ves los números y no hay relación. O sea, me siguen 1 millón de personas y cuando canto me escucharon 32. Y además, perdón, además no hay un ejemplo, ¿no? De No, quien ha modelado y ha cantado. Juan Carlos, ¿a quién consideras? Es una pregunta compleja, o sea, encierra muchos temas, pero ¿cuál es el artista que más admiras actual? El que dices, así debería de ser la cúspide de la industria en este hoy momento, hoy por hoy. yo creo que Coldplay es una banda que ha sabido estar, haber estado, y a alguien le sonó la alarma, haber estado, o sea, ya estuvieron, están y creo que van a estar, y se han ajustado al momento de una manera impresionante y siguen haciendo lo que más les gusta, que es tocar en vivo. Ese es un ejemplo, ¿Qué, más allá de la música, ¿eh? ¿Qué elementos ves en una banda como Coldplay para pensar de esta forma? Que han sido muy, muy, muy coherentes con lo que quieren hacer. No han dado bandazos muy extremos musicalmente, que tienen un quinto elemento que no se sube a tocar. Y si todas las bandas tuvieran eso, alguien que fue parte de la banda pero que dijo, no, mejor yo me bajo y yo me encargo de cubrir esto, uy, sería otra historia de muchas bandas. Alguien que desconozco el rol en detalle, pero seguramente es ese mediador, es ese pegamento entre las partes, es ese que se adelanta a cosas. Ese creo que ha sido un acierto increíble y como ellos mismos lo dicen, cuando están juntos hay una magia muy particular y eso se demuestra en la música, ¿no? Y han cuidado esa magia, como Tacuba. Tacuba han cuidado eso, como Maná. Está bien difícil
estar con los mismos 4 güeyes 30 años. Bien difícil. Es una conciencia de negocio, ¿no? Claro, la tienes que ajustar, ¿no? Porque de pronto se volvió una cosa gigante como negocio. Eh, Bien difícil. Y la otra que admiro muchísimo por lo que hace y cómo se maneja es Adele. Ella de pronto le dice al mundo entero, ahí se ven, y se va. Y puede volver cuando quiera, Cuando quiera. además. Sí. O no volver. ¿Qué hay con Adele? La podríamos equiparar evidentemente en otra época y en otro estilo a una Aretha Franklin, algo así, o más allá quizás. O sea, ¿qué elementos ves en Adele, por ejemplo? Pues número uno, el ¿Cómo- cómo cómo? comenzó. Ajá. Cómo fue la artista que no firmaba a nadie, ¿no? Después, cómo defiende sus canciones y canta de lo que le importa. Después, la voz que tiene. Y después, el que se dé esos espacios de decir, no me gusta irme de tour. Entonces no me quiero ir de tour. Pero la industria dice, no, te tienes que ir de tour. Pues no. Entonces, Las Vegas, residencia. Bueno, va. Pero la gente de Europa no va a ir a Las Vegas. Bueno, entonces voy a Europa y hago 10 shows en Alemania. Y construyo mi estadio Y para mis construyo shows. mi estadio y mi aldea alrededor. Y cuando termino, regreso a Las Vegas, hago los últimos 10, me despido, pero dejo un libro increíble y memorabilia. Y, o sea, wow. Y no ha comprometido nada su tema musical. Ella sigue cantando lo que quiere cantar. Y no sabemos si va a volver o no. Ese es un ejemplo así. ¡Pum! Se ha mantenido en donde yo creo que ella quería. Bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Seguro ha tenido gente cerca que le ha ayudado a estar ahí, porque también tú lo has visto más que nadie. Cuates que conoces normal, su primer disco, su primer sencillo, los ves 3 discos después, famosos, y ya no se acuerdan de nada, ¿no? Y luego, pues así como suben así. ¿Cuál será el verdadero talento hoy en día de un productor, de un promotor, de una agencia? ¿Meter dinero a la persona adecuada, a la banda adecuada? ¿O simplemente no, simplemente meterle dinero a alguien y por sí solo va a... No, es que el dinero no te da nada. Te lo puedes gastar todo. Pero quizás la oportunidad de poder estar en un festival, de poder ser telonero de alguna banda importante. Híjole, ahí cómo será. O sea, yo creo que así como el que hace el programa de los Grammys, el show pues hacer un festival ha de estar bien complicado. Tiene que ir gente. Y si los que pones ahí no jalan, pues ahora sabemos que van a jalar, porque están los headliners, que son los que jalan. Es que tenemos a los headliners como gancho, digamos. ¿Cómo que deciden a los demás? No lo sé. así es. No lo sé. Es por por ahí hay algo, hay un secreto escondido, ¿no? Y yo lo he visto en los pasados años, que yo sé que un artista menor en un escenario menor, en 2 años va a ser otro. Y es una fórmula que rara vez falla. Ha sido algo increíble y que a lo mejor pues es una nueva manera de hacer AIR, ¿no? Cuando tenemos a las plataformas encima, ¿no? Y dándonos cuenta que los verdaderos ganadores en esta época son las plataformas, ¿no? Total. Juan Carlos Paz y Puente, ha sido un gustazo poder charlar Igualmente, contigo, de verdad que qué delicia poder charlar contigo. Podríamos hacer capítulos. Y temporada 1, sé que andas bien desencanchado, espero no haber, creo que no entramos en terrenos de cualquier otra charla que hayas tenido recientemente. No para nada. No, además habrá temas que habrá que abordar después seguramente. Y es un placer, de verdad, Juan Carlos, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, gracias a la familia Aguilar del Convite que nos recibe y que bueno, da pie a que este tipo de charlas documentales sucedan. Así es. Porque esto finalmente es parte de una documentación. Algo que dentro de años ahí va a estar. Así es. Y creo que
son cosas que casi a nadie se le ocurría en el pasado, ¿no? Imagínate una charla con Julito Sanz de este tipo. No, olvídate. ¿Qué Ahí cada reunión en su oficina o en su casa o en ir a comer era para grabarla. Y con André y Dani, ¿no? Bueno, y que él hubiera sido el primero en oponerse a que lo grabaran. Sí, claro. Totalmente. Muchas gracias. Es un gusto, Muchas gracias. amigo. Padrísimo. Estamos en contacto, amigos. Nos vemos en la entrega 21 de Una Mirada al Jazz. El Convite Radio Gourmet presentó Una mirada al jazz. La escena del jazz en México desde la mirada fotográfica de Fernando Aceves.